Hola talentos, gracias por estar en Talentland Latinoamérica. Recuerden descargar su certificado de participación en nuestra página oficial. Ahora talentos, si quieren conocer las diferencias entre marketing digital y growth hacking, quédense porque en este debate algunos gigantes expertos en el tema nos hablarán más al respecto. Para ello le quiero dar la bienvenida a Paul y que nos introduzca con nuestros ponentes. Hola Paul, ¿cómo estás? Hola Pamela, buenas tardes, muy bien. Muchas gracias por la introducción. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Te cedo el espacio para que nos cuenten más. Perfecto, muchísimas gracias. Pues bienvenidos a todas y a todos a este debate que se va a poner muy sabroso. Y para empezar, pues me gustaría presentarles a nuestros participantes. Nos arrancamos con el buen Mario Fernández. Mario es Senior Marketer con experiencia manejando pautas pues bastante sabrosas de aproximadamente 4 millones de pesos. Y actualmente es CEO de Aliad Agency. Es una agencia especializada en estrategias de inbound y growth marketing. Es un profesional especializado en estrategias de performance. Te damos la bienvenida, Mario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchísimo gusto. Y también nos acompaña Eric Castillo. Eric Castillo, que tiene nada más y nada menos que más de 12 años de experiencia en marketing digital. ¿Qué hubo, en startups y Empecé muy joven. actualmente, bueno, es CMO en Mituo.com, que es un seguro de auto de pago por kilómetros. Bueno, en realidad el CV de Eric es bastante impresionante. Nada más para decirles algunos datos, ha trabajado, ha sido responsable de canales de adquisición para GoDaddy, tiene experiencia en posiciones de marketing en Google, agencias de medios. Y bueno, ¿qué no has hecho, Eric? De verdad, actualmente está por terminar su MBA en EGADE Business School. Y bienvenido, Eric. Hola, mucho gusto. ¿Cómo están? Y por último, pero no menos importante, ¿verdad? Miguel Gutiérrez, que es Growth and Marketing Manager de Mesada. Miguel tiene un enfoque principal en crear estrategias de crecimiento en América Latina, con 6 años en la industria y bueno, ha pasado por diferentes industrias como la hotelería y startups. Bueno, también tiene experiencia, estudiaste un semestre, ¿no? En Alicante, en España, marketing turístico. Y bueno, pues bienvenido, Miguel. Muchas gracias. Un placer estar aquí con estos dos caballeros con gran experiencia. Genial, pues si les parece, nos arrancamos, ¿no? A lo que vamos. Dale, dale. Perfecto, Venga. pues creo que para empezar sería muy interesante conocer la perspectiva de cada uno de ustedes, las diferencias que existen entre el marketing digital y el growth hacking. Me gustaría escuchar a ti, Eric. Buenísimo. Em, Mi perspectiva desde los años que he estado en la industria es todo es uno solo. El marketing es básicamente uno, no importa si es canales online o offline. Algo que hemos hecho muy bien los marqueteros en este medio es agregar nombres súper específicos y muy ribombantes para términos muy particulares. El caso de ellos es growth marketing o growth hacking. Mi perspectiva es que todo es un marketing y hay diferentes herramientas, diferentes formas de abordar una problemática en particular y cada una de esas tiene un nombre. En el caso de growth hacking está enfocado sobre todo en startups, cuando estás en un periodo de arrancar una operación y en el momento que empiezas a arrancar necesitas crecer de manera acelerada por la naturaleza de las startups. Entonces ahí el término de growth marketing toma una referencia particular. A mí me gusta más entender esto como un concepto de marketing sin importar los canales, sin importar los términos. Esa es mi perspectiva. ¿Vale? Muchas gracias, Eric. Dinos, Miguel, ¿tú qué opinas? Híjole, estoy súper de acuerdo con lo que dice Eric. Algo interesante que quiero comunicar aquí es, yo pienso que growth hacking tiene al menos cuatro pilares, ¿no? El primer pilar es como la creatividad,
El segundo pilar para mí es este tema de resiliencia, porque si bien growth hacking se basa muchísimo en estar experimentando y puede haber días que esa experimentación o esa hipótesis que planteaste al principio eh, no te da lo que tú buscabas. El otro pilar es, growth hacking funciona como un método científico, ¿no? Tienes que aplicarlo, tienes que estar como evolucionando y al final, pues todo es probar, ¿no? Es acción y reacción. Algo que creo que en marketing digital es un poco diferente porque ya son como técnicas más establecidas o un poquito más de la industria. Entonces, por eso pensaba en growth hacking que hay muchísima más creatividad en cuanto a la forma de ejecución o de las tácticas de cómo adquirir clientes o inclusive cambiar estos modelos de negocio o producto, ¿no? Inclusive, porque creo que growth hacking es más amplio que una pequeña parte que es marketing digital. Súper, muchas gracias. ¿Y tú qué opinas, Mario? Pues bajo mi óptica, yo sí veo una diferencia entre digital marketing y growth hacking. Para mí, digo, hay como que varios temas a los cuales podemos empezar como a diferenciar, pero el principal issue en el cual yo me centraría es en un tema de mentalidad, ¿no? Con digital marketing lo que veo es que los objetivos siempre pueden ser como que bastante diversificados, ¿no? Desde un tema de adquisición con el famoso embudo de conversión que digo, ya creo que todos conocemos, hasta temas de posicionamiento o de recordación de la marca, etc, etc, etc. Sin embargo, un tema que a mí me gusta en growth hacking es que su esencia es bastante sencilla, es bastante simple y hasta cierto punto es pura, que es crecimiento. O sea, suena hasta medio redundante, pero o sea, el growth hacker está buscando crecer y va a crecer a cualquier costo, ya sea bajo esquemas acelerados, cosas que no mucha gente se le haya ocurrido, como estos puntos de creatividad que como mencionaba Miguel, pero la parte que más me hizo clic cuando empezaba a estudiar temas de growth, tú tienes que crecer y a veces el crecimiento no es rentable, no es algo financieramente sostenible. Entonces, cuando las empresas empiezan a buscar nuevas formas de cómo se pueden apalancar y cómo pueden empezar a generar estrategias, cosa que por el otro lado en digital marketing no pasa. En digital marketing los marketers estamos siempre enfocados y buscando el famoso ROI con el que estamos buscando realmente rentabilizar nuestras campañas. Ok, pues creo que ya se empezó a poner sabroso porque aquí tenemos tres enfoques distintos, ¿no? Por una parte, pues Eric, nos comentas que pues, es lo mismo, nada más que con una cara diferente y prácticamente como que le pusieron marketing al marketing, ¿no? Y bueno, Miguel, pues como que tienes este punto de vista muy, muy neutral, pero y Mario, veo que tienes, diste un punto que me pareció interesante, crecer a cualquier costo. Y justo me gustaría tocar un poquito ese tema. O sea, creo que hay una gran discusión en torno a los límites del growth hacking y si no se rompen de pronto algunas barreras, si no se es incluso, no sé si los límites de la ética, pero, o sea, ¿hasta dónde están los límites del growth hacking? Y si pues esto, ¿no? O sea, si se aplica al crecimiento de esta manera, a cualquier costo. Pues mira, bajo mi óptica, todo pasa así. O sea, en tema de estrategias fiscales, hay de todo. Hay desde cosas que son bastante en pro de la ley, en pro de la ética y cosas que funcionan y que no se deberían estar haciendo. No nos vayamos muy lejos. En SEO tenemos nuestro White Hat SEO, Black Hat SEO, en el cual todos sabemos cómo pueden empezar a funcionar muchas cosas. En Growth existe exactamente lo mismo. Desde personas súper puristas como el autor Sean Ellis, el cual te dice, sí, hay que crecer con creatividad y sin traspasar temas éticos, hasta growth hackers como el español Luis del Dedo, que es un cuate que literalmente dice, o sea, growth es para que tú rompas reglas, para que tú rompas leyes y tienes que estar creciendo de forma tan acelerada que tengas el suficiente dinero para pagar las fianzas que te va a estar poniendo el gobierno, si no, no estás innovando lo suficiente.
y habla mucho sobre cómo empresas como Facebook han robado bases de datos y han hecho cosas que no son éticas para poder crecer. Growth no es diferente a eso. Hay dos caras de la misma moneda y ahí sí es decisión de cada estratega, de cada hacker, el por dónde me voy a estar moviendo. ¿Tú qué opinas, Erika? ¿Tú qué opinas respecto a esta postura? Perdón, Miguel. Adelante, Miguel. Siempre sí. Primero el señor Eric, por favor, adelante. Ok. Adelante. Dale la palabra. Adelante. Creo que la idea de growth depende mucho de una operación de una empresa. Y el objetivo efectivamente es crecimiento. Y a todos los que estamos en el tema de startups, sabemos que nos jugamos el puesto y la empresa, y no solamente nuestro propio, pero el de mucha gente detrás para lograr los objetivos. Y esa misma presión te empuja a ser lo más creativo posible. Definitivamente creo que growth, a diferencia del marketing digital, que es como mucho más claro y como mucho más tal vez de receta, como SEO, SEM, social media, televisión, radio, etcétera. La diferencia de growth es que tienes que tener un entendimiento mucho más holístico de tu negocio, de tu target, y con ese conocimiento y ese entendimiento encontrar nuevas formas pues de hackear. El hack es eso, ¿no? De darle la vuelta a una problemática y poder crecer. Hay diferentes ejemplos, como bien dice Mario, hay ejemplos que pueden clasificarse como no tan íntegros, no tan legales. El tema, por ejemplo, del Black Hat de SEO. Al final de cuentas, es una industria que se mueve y se mueve de manera muy dinámica. El buen ejemplo que da Mario es ese. O sea, posiblemente en un punto una estrategia de Black Hat no era tan penalizada, pero eventualmente cuando pruebas ese tipo de estrategias te penalizan, ¿no? Y a veces es más contraproducente tener ese tipo de iniciativas. Ahora, dentro de este concepto de hacking, y cuando tienes un entendimiento muy, muy claro de quién es la persona y cuál es tu empresa y cuáles son los objetivos, hay miles de tácticas, ¿no? O sea, el growth hacking, creo que como marketeros lo vivimos al día a día. Hay hacks que por muy pequeños que sean, son hacks. Como decía Miguel, es un método, es una metodología, es una forma de vivir, y es muy basada en el método científico, y básicamente planteas hipótesis, vienes con esa hipótesis, defines cuál es tus métricas, tus KPIs, y experimentas y aprendes e iteras. Esta metodología lo que te permite básicamente es que de manera acelerada te permite encontrar diferentes áreas de oportunidad, y el hacking se basa en eso, que alguna de todas esas experimentaciones que tengas te va a traer un muy buen resultado. Si es ético o no es ético, si no innovas lo suficiente, depende, creo que mucho del stage que puedas estar dentro de la empresa y dentro de la regulación, pero definitivamente cuando tienes que crecer es necesario echar mano de todo lo que puedas tener, ¿no? Yo estoy a favor de mantenerlo dentro de los límites legales y lo que se vale, porque creo que hay muchas opciones para hacer hacking, pero seguramente el concepto viene de eso, ¿no? También hay opciones que a lo mejor no son tan legales o están en un color gris, que la regulación no lo define de manera clara, pero esas ya son decisiones de cada uno de nosotros, ¿no? Y no es que lo neguemos, pero eventualmente creo que todos tendríamos o la posibilidad o la necesidad de ejecutarlas. Perfecto. Y Miguel, ¿tú qué opinas al respecto? La verdad es que yo soy muy de la idea de ir con los valores de la empresa. O sea, creo que justo como lo dice Eric, hay mil, y esto me lo decían en mis clases de programación, una frase muy coloquial, hay mil maneras de pelar pollos, ¿no? Entonces,
creo que no debes de romper esas reglas que al menos están en las plataformas digitales o otras plataformas que puedes maniobrar hacia tu modo. Entonces, no apruebo yo muchísimo de las tácticas un poco más, como lo comenta Mario y este cuate español que habla de romper reglas y esto. La verdad es que para mí creo que como método siempre tienes que ir o sea, buscando la verdad, ¿no? Y no solo iterar en plataformas, porque creo que es el primer stage. Justo como lo dijo Eric, creo que como estás en esta búsqueda, esta iteración, tienes que también cambiar elementos de tu core del negocio, tienes que cambiar un poco también elementos de producto antes de romper alguna regla, ¿no? O sea, creo que esa es mi postura. La verdad es que sí me ha tocado algunas veces charlar con algunas startups en las cuales están como rompiendo algunas posturas, algunas reglas, pero bueno, o sea, creo que también se basa mucho en los valores que ellos tengan, ¿no? O sea, como empresa, ¿no? Entiendo que como startups o como empresas pequeñas todos queremos crecer aceleradamente, pero creo que también el bien se puede hacer un crecimiento acelerado. Ok, ok. Mencionaron algo muy interesante, la hipótesis. La hipótesis, al parecer, la comprobación, el estar constantemente iterando. Y me pregunto si entonces, ¿qué es lo que, o sea, qué es lo que ustedes venden? ¿Venden la hipótesis y es como a ver si latinamos y si no latinamos, pues, híjole, me equivoqué y vamos para el otro lado? O sea, ¿cómo garantiza, hay garantías al implementar el growth hacking o el marketing dentro de las organizaciones? Y si no hay garantías, entonces, pues, ¿de qué se trata, no? ¿Quién levanta la mano? Ya. Adelante. Creo que sí, creo que lo primero que debemos hacer con una hipótesis es no encariñarnos, ¿no? Porque si nos encariñamos, los datos son muy criminales, muy duros y muy crudos. Entonces, si te encariñas realmente con una hipótesis, creo que inclusive puede dañar tu mentalidad de estar experimentando, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay que proponer hipótesis en base a lo que ya tienes como como una base, justo, buscar la base de esos datos y proponer una hipótesis. Pero creo que el punto importante es no te encariñes con ellos porque puede que sea verdad lo que tú estás proponiendo, puede que sea del otro lado de la moneda. Entonces, creo que esas serían mis recomendaciones, no encariñarse y cuidado con los datos, porque los datos son criminales, literal. Ok. ¿Tú qué opinas al respecto, Mario? Es decir, lanzas una hipótesis que no estás seguro si va a ayudar a crecer a la empresa o no, y aún así bueno, creo que también hay que entender también desde dónde lo estamos haciendo, ¿no? Si desde el growth hacking o desde el marketing. ¿Cuál de los dos, desde este punto de vista o desde tu punto de vista, sería más seguro? O en los dos hay el mismo nivel de incertidumbre respecto a los datos y respecto a los objetivos. Pues mira, bajo mi óptica, no es tanto este tema que tú comentas de jugar o de buscar lo más seguro, ¿sí? De hecho, mucho de lo que yo comento siempre, tanto con mi equipo como con mis aliados, yo me equivoco muy rápido y me equivoco barato. ¿Para qué? Para que con base en eso, justamente estos datos de los que hablaba Miguel, puedan ayudarnos a entender por dónde. No es tanto que yo lo vea como que vendemos hipótesis y a ver qué pasa. Creo que ese es justamente el gran error en el que muchas veces podemos llegar a caer. No te tiene por qué importar ni siquiera tanto la hipótesis. Va también muy de la mano con lo que decía Miguel, de que no te encariñes con ella. O sea, realmente soy de los que creen que no importa el cómo, importa hacia dónde vas, ¿sí? O sea, no importa, a mí lo que me importa es que voy a llegar a mis ratios de crecimiento de 5x anual, ¿sí? O sea, ahí es para donde voy. ¿Cómo lo voy a lograr? Es lo de menos. Hoy puede ser que lo esté haciendo mediante de una estrategia en motores de búsqueda, que sea muy digital marketing eso,
y puede que a los 2 meses me dé cuenta que, güey, si hago este cambio en mi formulario de contacto, si hago este cambio en mi producto o agrego este nuevo feature o hago cualquier cosa, puedo aumentar mis tasas de crecimiento, puedo aumentar mis tasas de conversión y por tal motivo puedo aumentar mi crecimiento. Entonces me muevo para acá. Y esto es gracias justo a este tipo de hipótesis, pero del cual no me estoy preocupando tanto, sino hago una serie de validación, o lo que trabajo con mi equipo es, hacemos una serie de hipótesis que se van ocurriendo y vamos viendo, vamos a hacer una validación teórica de entender cuál es la que funciona, o sea, cuál es la que tiene mayor sustento. Ya una vez que lo tenemos, es por lo que empezamos a experimentar, pero no porque la hipótesis en sí importe o funcione, sino porque es la primera ruta que tenemos. E insisto, me equivoco rápido, me equivoco barato. No funcionó rápido, me doy cuenta que no funcionó y vamos a la siguiente para entender hacia dónde me tengo que estar moviendo. Un punto muy importante cuando empiezas a hacer growth es que tienes que ser súper consciente de te vas a equivocar y te vas a equivocar un montón. Acéptalo, abrázalo y no te quedes como que lamiéndote tanto las heridas cuando te pase. Te caes, te levantas y a lo que vamos por lo que sigue, porque eso nos va a dar capacidad de respuesta. Ok. ¿Qué opinas al respecto, Eric? ¿Tú tienes alguna opinión diferente o desde tu punto de vista estás simplemente de acuerdo? A mí creo que valdría la pena ir un paso atrás. O sea, básicamente en toda empresa, sea pequeña, startup, lo que sea, lo importante es mantener un crecimiento. A diferencia, creo que de una startup versus una empresa madura, es que el crecimiento que se espera en una startup es generalmente doble dígito mensual, ¿no? Y a esa etapa se le llama growth. Generalmente los que estamos en marketing somos los que generamos este tipo de iniciativas y una de las responsabilidades está en nosotros poder crecer y entregar los resultados. Sin embargo, el tema de growth hacking no es una responsabilidad de un marketero, no es la responsabilidad del CMO, no es la responsabilidad de los que somos del equipo de marketing. Creo que y aquí creo que es fundamental la perspectiva del growth hacking. El growth hacking básicamente se enfoca en entender a la empresa de manera holística y venir con propuestas. A lo mejor los marqueteros, porque estamos todo el día metidos en esto, somos los que levantamos primero la mano y proponemos hipótesis y proponemos cosas y proponemos esquemas de cómo poder crecer. Sin duda es eso. Sin embargo, creo que una cultura de growth hacking, en el momento en que tú propones una idea como marketero, va a tocar siempre diferentes áreas. Va a tocar a producto, va a tocar a UX, va a tocar seguramente a temas financieros o inversiones o cambios, etcétera, ¿no? Growth hacking tiene que incluir no solamente la perspectiva o la iniciativa o la hipótesis de una sola persona, sino más bien el compromiso de una empresa para poder encontrar esos hacks y llevarlos a cabo. Entonces, creo que el gran reto de un hack no tiene que ver con la hipótesis, sino tiene que ver con la capacidad de ejecutar esas hipótesis de manera rápida y aprender. Creo que todo el mundo sabe que, pues si quieres tráfico, la idea de tener tráfico, los que estamos en marketing es lo que hacemos y no es complicado. Sin embargo, hay una serie de factores que no solamente incluyen un departamento de marketing, incluyen muchas más funciones que son las que realmente tienen que alinearse y encontrarse en algún punto para poder ejecutar crecimientos acelerados. De otra forma, departamentos aislados son difícil que puedan lograr esos resultados. Y creo que la definición de la hipótesis es, pues, como bien dicen Miguel y como dice Mario, es lo más sencillo, es plantearla y después ejecutar una serie de pasos. Donde realmente está la oportunidad es en crear una cultura orientada a la experimentación continua y donde haya compromisos y donde haya la capacidad de generar los resultados de manera rápida y de adaptarse y de aprender, ¿no? Hay muchos ejemplos, pero definitivamente las empresas que han crecido es porque hay una visión desde arriba y que se permea en toda la organización como una cultura de constante aprendizaje. Y ese creo que es el reto más importante dentro de esta perspectiva de crecimiento, ¿no?
Ok. No sé si es lo Acabas que... de poner, sí, desde luego, pero y acabas de poner también bueno, me surge una duda. Entonces, frente a este panorama, estamos hablando mucho sobre growth hacking, pero ¿cuál es entonces la diferencia? Si el growth hacking no es responsabilidad precisamente de los marketeros, si no es de todo un equipo, entonces, ¿cuál es la responsabilidad del marketing dentro de este papel? O sea, el marketing juega, es una pieza dentro del growth hacking o se pueden implementar de manera independiente, es decir, coexisten, tiene que existir el uno, no puede existir, por ejemplo, el growth sin el marketing digital. Eh, creo que sí, o sea, si lo miramos de manera holística, creo que hay un ente que es la responsabilidad de plantear y de empujar por una cultura de constante experimentación, que es el growth hacking. Generalmente cae dentro del departamento de marketing porque es lo que hacemos, ¿no? Pero no necesariamente. Simplificándolo o separando esas dos como responsabilidades, la responsabilidad de crecer y la responsabilidad de generar ventas, van tan de la mano, pero sí puede haber diferencias, inclusive en el rol, ¿no? Sin embargo, no pueden ir separadas y no puede ir separado ni la persona que está dentro de marketing como la persona de ventas, como la persona de producto, como la persona de desarrollo. Tienen que ir de manera conjunta. Sin embargo, a lo mejor los marqueteros son los que levantamos la mano y dijimos, oye, es que yo soy growth hacker y esa es mi responsabilidad, ¿no? Pero creo que es más bien un tema mucho más a nivel de empresa y a nivel de visión. Perdón. ¿Ustedes qué opinan, chicos? ¿Están de acuerdo con eso? O sea, ¿existen de manera holística como lo plantea Eric? ¿O cómo funciona la diferencia entre el marketing y el growth hacking? Adelante, Mario, adelante. Pues sí, mira, yo en esencia sí estoy de acuerdo con Eric. El tema de growth es algo que forzosamente tiene que ser parte de la cultura de la empresa, si no difícilmente va a suceder. Pero también más, si bien estoy también de acuerdo con que en la gran mayoría de los casos la labor de growth se deja al equipo, primeros mensos que levantamos la mano y decimos yo sé hacer growth, también es importante que digamos y que conozcamos que existen los equipos meramente de growth. Muchas startups que tienen a su equipo de growth, lo cual me fascina y me intriga porque son equipos multidisciplinarios súper interesantes. Había estado leyendo hace no mucho tiempo el The Growth Hacking Method de Sean Ellis, justamente, en el cual mencionaba sobre los diferentes perfiles que debía haber en un equipo growth. Y hablábamos sobre que tenía que haber, sí, pues el growth hacker, que era un cuate que sabía un poquito de todo, ¿no? Y estaba también un programador que iba a fungir funciones tanto de tema de programación como de producto. Iba a haber un diseñador UX, iba a haber psicólogos o personas que conocían sobre psicología del consumidor, personas de servicio de atención a clientes para conocer un poquito más acerca del target market, obviamente un marketer para tema de campañas y adquisición. Iba a haber también personas de data science, un data scientist que nos iba a ayudar para el tema de recopilación, estructuración y análisis de data, que eso nos pudiera dar como que temas e issues mucho más interesantes, tanto para validación de hipótesis como para generación de nuevas hipótesis. Entonces, en muchas empresas, la labor de growth la dejan hacia de este equipo y este equipo es responsable del crecimiento. ¿Está bien o está mal? Creo que depende de la óptica de cada empresa. Yo personalmente considero que no es así. Es bueno que tengamos equipos enfocados a growth, equipos multidisciplinarios con esas características como las que te acabo de decir. Sin embargo, bajo mi óptica, la labor de growth es parte de la cultura organizacional de una empresa. Si toda la empresa no tiene en la mente que tiene que estar creciendo, entonces algo no está funcionando. Me parece que por eso también muchas veces el tema de growth se ajusta también a las startups por el perfil y el tipo de trabajo que tiene un startupero medio, saben que tienen, o sea, están deseosos por crecer, están deseosos por revolucionar una industria. Entonces, ya sea que estés o no estés en el equipo de growth, o siquiera que exista o que no exista ese equipo de growth,
todas las personas saben que están buscando crecer y todos trabajan en pro de ese crecimiento y generan ideas y aportan y suman. Entonces, cuando tenemos un equipo de marketers que son los responsables de estar sacando este crecimiento y necesitan ayuda del equipo de producto, de data science, de ingeniería, servicio al cliente, finanzas, incluso todo lo que es back office, aportan, suman y eso permite que las empresas realmente puedan subsistir. Ok, muchas gracias, Mario. Aquí hay un término que se repite constantemente y que me surge también duda, el crecimiento. O sea, si el crecimiento no es ventas, entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de crecimiento? Entiendo, hace un momento Eric nos mencionaba, al equipo de marketing podríamos definir que le corresponden las ventas, ¿no? La conversión, quizá. Al equipo de Growth Hacking le corresponde el crecimiento, ¿no? Y hablamos de que es un equipo multidisciplinario. Entonces, ¿qué es el crecimiento si no son las ventas? Quien quiera levantar la mano, adelante. Venga. Esa es una muy buena pregunta. Generalmente las empresas nos enfocamos a generación de dinero, ¿vale? Y lo que queremos es como maximizar ingresos, etcétera. Sin embargo, en estrategias de growth hacking no es la métrica más importante. La métrica más importante dentro de growth hacking tiene que ver con esquemas de encontrar cuál es la métrica que refleja mejor crecimiento. Un caso muy, muy simple es en el sector, por ejemplo, de venta de seguros. Tu métrica final es vender un seguro, emites una póliza y eso es lo importante. Sin embargo, cuando estás haciendo estrategias de crecimiento, el optimizar a póliza es extremadamente complejo. Es una métrica que por un tema de alcances y etcétera, es mucho más complejo que optimizar a una métrica hacia arriba. Hay algunas lecturas donde mencionan el concepto de la estrella del norte, pero básicamente es un KPI que te permite identificar en etapa de crecimiento lo que es mucho más relevante para poder tener como estos resultados. Una de ellas, no precisamente puede ser, pero una de ellas pudiera ser la generación de leads, ¿vale? En lugar de optimizar o tomar un KPI que está muy abajo en el funnel, lo puedes tomar muy arriba y una de las métricas o KPIs que te puede funcionar para crecer puede ser un lead o una interacción que ocurre entre el paso que el usuario entra y genera un lead. Seguramente ahí puede haber alguna métrica que es mucho más eficiente desde el punto de vista de crecimiento. Y ahí te cambia la jugada completamente. Dejas de ver tus estrategias desde el punto de vista de generación de dinero y te vas a una métrica que es mucho más cuidadosa y mucho más específica, porque sabes que eso tiene una serie de reacciones en la estructura de crecimiento de la empresa. Esa que le llaman la estrella del norte son de las métricas muy interesantes que tienes que identificar, creo que dentro de tu estrategia y comunicarla de manera clara para toda la organización, ¿no? O sea, ahí hay varios ejemplos, pero el de Google, por ejemplo, el hacer la información disponible para todos los usuarios tiene una métrica que de crecimiento tiene que ver el número de información que estás indexando, ¿no? Y posiblemente no es revenue, pero es una métrica de growth. Facebook era el número de personas que se interconectaban en las etapas tempranas. Esa métrica creo que tiene muchas aristas súper interesantes que valdría la pena comentar con el resto de las personas. Ok. Pues, no sé, Miguel, adelante si tú quieres mencionarnos algo. Sí, Adelante, justo adelante. creo que aquí apunté algunas ideas que Eric como que transmitió muy bien, ¿no? Algo que no habíamos mencionado, creo que es el funnel, ¿no? Algo interesante es, justo como tú lo dices, ¿no? Growth posiblemente no es
no es solamente ventas, sino es cómo hackear literalmente cada etapa del funnel, ¿no? Puedes encontrar que haciendo un movimiento en la última etapa del funnel, lleguen más personas a la venta, ¿no? O haya una métrica de éxito de que puedan tener el producto o servicio, ¿no? O inclusive esa misma etapa del funnel que tú estás viendo y estás tratando de modificar, te das cuenta que posiblemente el producto no tiene algunas funcionalidades que realmente necesita la gente, ¿no? O sea, puede ser que las personas lleguen desde al principio del funnel y cuando estén casi a punto de adquirirlo, dicen, ¿sabes qué? Esto no es lo que yo había visto, ¿no? Lo que yo esperaba. Entonces se van, ¿no? Entonces, allí también es una métrica de crecimiento, es cómo growth afecta o le provee beneficios a cambiar la esencia del producto, ¿no? O las funcionalidades. Entonces, creo que es súper interesante estar viendo todo el funnel y hacer experimentación paulatinas por cada etapa, ¿no? Justo como le decía Eric, ¿no? Puede ser que en realidad lo que tú no necesitas es traer el montón de leads, sino cambiar un poco la última etapa del funnel o la mitad del funnel para que se conviertan y el usuario obtenga lo que él necesitaba, ¿no? Que es el producto o servicio. Entonces creo que eso es importante que lo anotemos porque no lo habíamos mencionado, ¿no? Creo que la parte del funnel es impredecible. Genial, muchas gracias, Miguel. Oigan, pero o sea, parece que estamos hablando de algo inalcanzable, ¿saben? O sea, si hablamos de personas comunes y corrientes, o de gente de a pie como yo, que andamos ahí por la calle y que tenemos un negocio y quisiéramos implementar algo como esto, ¿no? Hay algunos ejemplos, por ejemplo, me parece que las cocinas fantasma, ¿no? Conozco un caso de éxito muy interesante, Gorigori Ramen, lanzan durante pandemia y de pronto se convierten en un boom y empiezan a multiplicarse y empiezan a tener hicieron como un hackeo en esta industria, ¿no? Tengo duda de si eso es un hackeo y también qué otros ejemplos ustedes conocen que nos puedan platicar brevemente y que pudiéramos ejemplificar o que pudiéramos ver a nivel terrenal, sin hablar de Facebook o sin hablar de Google, cómo se podría implementar en la vida cotidiana, ¿no? De las empresas o de las pymes. Adelante, Mario. Vamos. Pues sí, tal cual. Lo que comentas es súper interesante porque cada vez que hablamos sobre growth, pensamos en estos grandes monstruos que lo lograron, ¿no? Pensamos en Uber, pensamos en Google, pensamos en Facebook. Y la realidad es, y tal cual como decía Eric al inicio de la charla, es porque growth ha sido una metodología que ha sido como súper pensada para temas de startuperos, para empresas de tecnología, porque se ajusta muy bien. Sin embargo, no solamente esas empresas lo saben hacer. Yo, por ejemplo, tengo el caso de una empresa, Ferloclean, es una empresa, es una pyme, una fábrica de productos de limpieza a granel, los cuales, y sobre todo me gusta mucho este caso porque demuestra cómo Grow no necesariamente es marketing. Ellos entendieron una cosa, ellos primero definieron perfectamente sus tres target markets, ¿no? Sus tres varias personas. Una persona que era de a pie, que estaba por la zona y que les iba a comprar un litro de multiusos, un litro de fertilizante, tal cual, ¿no? Para uso doméstico. Tenían a la segunda persona, que era un corporativo, ¿no? Una empresa que necesitaba suministros para hacer la limpieza en sus instalaciones, que básicamente pues, es una compra diferente, es mucho más racional y que aparte pues, compran en muchas mayores cantidades, ¿no? Es un ticket medio bastante más alto, además de que es algo bastante reiterativo, ¿no? Y como tercer punto estaba el emprendedor, ¿no? Una persona que quería iniciar su propio negocio. Es súper común. Todas las empresas de productos de limpieza a granel le venden a personas que quieren iniciar su propio negocio. Es algo que está by the book. ¿Qué fue lo que entendieron ellos? Ellos podían cambiar sus procesos de trabajo. Aprovecharon el talento interno que tenían, aprovecharon que tenían un ingeniero químico de cabecera, que era la CEO de esta empresa, y que con base en ello podían empezar a customizar productos. Podían empezar a lanzar una variación, un nuevo feature en su producto, que era básicamente, tú dime qué necesitas y yo soy capaz de generarlo. Y te lo genero en menos de 72 horas. O sea, aparte la propuesta de valor era súper, súper interesante
porque entendían que muchas veces las variaciones entre un producto y otro eran mínimas y no afectaban su proceso de producción, su cadena de suministro ni siquiera. Entonces, entendiendo que tenían eso, dijeron, perfecto, ya tenemos un nuevo feature que nadie más tiene, porque la mayoría de sus competidores, ellos reciben productos de la matriz, que es una matriz mucho más grande, que no tiene la capacidad de reacción y flexibilidad que tenemos nosotros, y con base en esto podemos empezar a crecer. ¿A qué les llevó? Tuvieron incrementos del 20% anual específicamente en este buyer persona, en las personas que eran emprendedores. ¿Por qué? Porque ya llegaba yo que quería, quiero shampoo para el cabello, cualquiera tiene shampoo para el cabello, pero quiero shampoo para el cabello con extracto de placenta. Food. No, pues, cuando iban con los competidores, dicen, no, pues es que yo tengo de chile, de caballo, de etc, etc, etc. No tengo eso. Cuando iban a comprar, perfecto, dame 72 horas y te tengo lista la formulación. Entonces, eso realmente llevó a que pudieran tener un crecimiento acelerado hacia un target en específico, entendiendo perfectamente las necesidades y aparte, correspondiendo con una acción súper ágil. Perfecto. Miguel, ¿tú tienes algún caso que nos puedas platicar? Híjole, podría platicarle los casos ya tan sonados como de Quesky, ¿no? Yo vengo de Quesky, en la parte fintech, pero voy a hablar un poco de hace un año y tratamos de hacer growth hacking en la adquisición de talento, ¿no? En ese tiempo, pues la adquisición de talento era muy dura en empresas de tecnología. ¿A qué quiero decir dura? Había muchas personas tratando de salir a una empresa de tecnología. Estaban muy peleadas las vacantes y lo que hicimos fue implementar tecnologías ágiles con el equipo de adquisición de talento y básicamente con todo el equipo que abrazaba la adquisición justo del talento, los hiring managers, etcétera. Entonces lo que hicimos fue detectar justo los buyer persona, cuáles eran las necesidades que ellos tenían en ese momento y fue ahí cuando empezamos a alimentar nuestro pipeline de un montón de personas queriendo trabajar en Quesky. Ya no era Quesky la empresa, sino era Quesky el proceso de reclutamiento, ¿no? Y esto fue mucho también gracias al equipo de reclutamiento que se metió en esta metodología ágil y la adoptó, la abrazó y empezó a funcionar, ¿no? Con tal que creo que mantuvimos una lista de personas que no lo imaginábamos. Nuestra hipótesis era llegar a un número tal vez de aspirantes. Sobrepasamos ese número de aspirantes y aún así tuvimos talento muy valioso dentro de la compañía que venían de empresas muy grandes, ¿no? Porque también les damos ese plus de todo el proceso de reclutamiento y cómo lo iban viviendo, ¿no? Entonces creo que allí fue interesante cómo adquiríamos talento de empresas que son muy grandes y son muy aspiracionales y que llegaron a Quesky. Ok. Es un caso, creo que interesante cómo cambiaron estas reglas dentro de la organización para poder obtener para poder llegar a la meta, ¿no? Eric, ¿tú tienes algún Sí. caso que nos puedas platicar? A mí creo que otra vez me gustaría hacer énfasis en el tema de la cultura del cambio. Generalmente growth hacking implica cambio y creo que el gran reto y el gran ejemplo es cómo generar esa cultura donde las diferentes organizaciones o las diferentes áreas de la organización trabajan de manera conjunta. Eso creo que se puede trabajar desde la visión y desde el concepto de lo que se quiere generar como equipo, ¿no? Hay dentro de esta cultura dos factores importantes que afectan el growth hacking. Una es la perspectiva o cómo podemos comunicar el valor que le damos a los usuarios. Uno de los requisitos creo que para hacer este tipo de growth hacking tiene que ver con identificar cómo generamos valor al usuario final y cómo hacemos que ese valor sea percibido en el momento correcto de tal forma que genere dos cosas. Una es la viralidad y otra cosa la tasa de aceptación o de cómo esa viralidad se transmite, ¿no? Creo que dentro de todas las empresas que me ha tocado,
el gran reto es encontrar esa cultura, generar esa cultura que te permita como generar estos conceptos de growth hacking de manera ágil. Si no hay una metodología ágil también dentro del growth hacking, no pasa, ¿no? Y creo que dentro de estos casos puede haber culturas de empresas pequeñas, como la que daba ejemplo Mario, y también puede haber como organizaciones muy grandes que están creciendo, pero que tienen una cultura clara, que está enfocada a generar valor y a comunicarlo y a pensar mucho en el usuario, lo que le llaman customer centric. Y eso creo que también es algo que vale la pena mencionar dentro del growth hacking. No es un tema de metodología, no es un tema de una persona resolviendo todo, sino más bien es un tema de cultura y de metodología que te permita como implementarlo. Creo que hay como diferentes ejemplos, pero a mí me ha tocado mucho el trabajar, por ejemplo, en empresas donde hay coworkings y esos coworkings te permiten ese tipo de pensamiento, ¿no? Ese tipo de cultura creo que ayuda bastante. Y un ejemplo, y tengo muchos, pero creo que no quiero consumirme todo el tiempo. Ok, no, con calma. Creo que mencionaron algo interesante y hablan de la cultura, de cambiar la forma en la que se percibe tanto el crecimiento y cómo pueden generar algunas acciones concretas. ¿Por dónde? O sea, si yo soy, por ejemplo, una tienda de conveniencia, tengo una taquería, ¿puedo aspirar a aplicar el growth hacking o el marketing digital? O sea, ¿cuál está más lejano de mí o cuál realmente puedo implementar para que de alguna manera me ayude? Sobre todo creo que frente al panorama que estamos enfrentándonos, el growth hacking o el marketing digital, ¿pueden hacer algo por las pymes y las pequeñas empresas, las personas que no son Facebook o Google? Adelante, quien quiera tomar la palabra, bienvenido, ¿eh? Pues, si quieres, Adelante, yo lo adelante, tomo. Eric. Claro que sí. Creo que el tema de growth hacking puede o no inclusive utilizar marketing digital. Creo que un ejemplo muy claro podría ser utilizar medios offline si eres una taquería o si eres una tienda de conveniencia y encuentras el insight correcto que te permita generar como crecimiento y que se haga viral. Son dos conceptos separados. A lo mejor es el marketing digital el medio que te permite hacerlo de manera mucho más acelerada por la naturaleza del medio, ¿no? Que es digital y que tiene alcances y tiene la capacidad de moverse muy rápido, pero no es necesario. Son dos conceptos completamente diferentes, ¿no? ¿Tú qué opinas, Miguel? Híjole, ahorita se me vino a la mente un ejemplo muy sencillo que tengo una prima en Colima que tiene apenas 12, 11 años y creó una empresa pequeña de vender estos hielitos, ¿no? Ella se dio cuenta que en la pandemia, con este tema de pandemia, pues las personas que querían disfrutar de estos hielitos no podían salir porque ya no estaban las personas vendiendo hielitos. Entonces ella lo que hizo, literal, agarró, hizo como pruebas de diferentes aguas y sabores, nos juntó a toda la familia, dijo, a ver, ¿cuál es el que más les gusta, no? Nos gusta este y este. Y al final ella detectó rápidamente cuándo debía ella publicar cosas en Facebook, en Instagram, y a quiénes darles este tipo de pruebas, ¿no? Entonces, y es digital, al final ella lo que hace es proveer el producto, que es un producto o sea, que tiene muy poco costo de adquisición y le saca una buena lana por ahí en mi primilla y lo vende a través de canales digitales y ella pensó mucho en que las personas en Colima estaban pasando una por pandemia, otra Colima es una ciudad muy calurosa, entonces siempre tratas como esa manera de refrescarte, pero no podía salir.
¿no? Entonces lo que ella hizo, literal, hielitos a domicilio en redes sociales, y detectó rápidamente quién era su buyer persona, ¿no? O sea, literal, fue como, oye, ustedes mamás que tienen como un networking de esa misma ideología, o que crecieron saboreando los hielitos, comiendo los hielitos, ayúdenme a distribuirlo con su red de amistades, ¿no? Entonces, yo creo que sí va para todos los niveles, ¿no? Y creo que lo más importante es experimentar y hacer esos clics con algo que está faltando como en tu vida cotidiana, ¿no? Y los comportamientos de la gente. Entonces, yo creo que antes de virar a que todo es digital, creo que tienes que descubrir qué es lo faltante dentro de las conductas o de los comportamientos actuales que ya no están existiendo. Ok, estupendo. Ya para irnos enfilando hacia el cierre de esta charla, que yo creo que ya tenemos muchos temas aquí que nos gustaría poder mantener, y seguramente nos podríamos seguir platicando, pero ¿cómo podrían ustedes, más bien, cuál sería su conclusión? ¿Cuál sería su conclusión respecto a los temas que hemos estado platicando, las diferencias entre growth hacking y marketing digital? Una conclusión breve de 1 minuto en donde ustedes puedan destacar estas diferencias. Adelante, Mario. Vale. Pues digo, un poquito como lo hemos estado platicando a lo largo de esta charla, para mí tema de growth y digital marketing son dos conceptos similares, sí, pero diferentes uno de otro. De hecho, como lo platicamos en algún punto, para mí digital marketing no es otro punto más que una rama, un área de growth. Growth es un proceso mucho más holístico, mucho más completo, que involucra muchas más áreas y muchos más perfiles para que realmente podamos llegar al crecimiento completo de una empresa. El gran tema aquí era, yo no soy una empresa de tecnología, no estoy en un gran corporativo, ¿puedo aplicar Growth? Por supuesto. Como lo dijimos, Growth en esencia es una mentalidad, es una metodología. Entonces, si tú quieres llevar a cabo, empieza a generar hipótesis, empieza a experimentar, empieza a ver de qué forma puedes realmente revolucionar con creatividad y con data de por medio a tu industria y a tu modelo de negocios, y ya estás haciendo Growth. Gracias. Adelante, Miguel. Híjole, creo que cómo lo englobaría rápido es, literal, encuentra tu propio camino a través de la experimentación, ¿no? Y los puntos que quisiera resaltar es, una, no te encariñes con tus hipótesis al inicio. La segunda es, los datos son lo más importante que tienes, abrázalos, entiéndelos. Y la tercera es, lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Entonces, eso creo que serían y resiliencia, ¿no? Evidentemente, porque si no funciona una hipótesis, no hay que dejarnos caer, tienes que seguir buscando otra hipótesis y ayudarnos un poco de estos datos, ¿no? Entonces, pienso que eso ese es el espíritu que debe tener una persona que está pensando en growth hacking. Muchas gracias. Eric, para finalizar, ¿tú qué opinas? Yo creo que el tema de growth hacking tiene que estar centrado en el usuario, tiene que estar centrado en agregarle valor, y hay que agregarle valor de manera sustentable. Entre ellas están tácticas o estrategias de growth hacking que sean como legales. Creo que eso es algo importante. Y otro de los aprendizajes importantes es que hay que pensar grande, hay que salirnos de la caja, posiblemente del marketing, salirnos de la caja del marketing digital y ver la problemática desde muy arriba. Y el hack, en el momento que lo veas, va a ser evidente y seguramente te va a tocar venir con una serie de hipótesis, y después lo demás creo que ya lo comentaron tanto Miguel como Mario. Y eso requiere personas y el factor personas dentro de una organización, o si tú eres tú mismo el que está haciendo el data mining y también eres del de marketing y el de
el que trabaja la interfase, porque eres el hombre un solo hombre para toda una banda, seguramente te va a tocar hacer todas esos roles, pero lo importante creo que al final de cuentas es tener la capacidad de ejecución, y la ejecución siempre creo que tiene sus retos, ¿no? Sea una persona, por las limitaciones que tenga, o por una organización, por la cultura y los diferentes actores que hay dentro de ella, ¿no? Es un factor que creo que siempre hay que considerarlo como parte de la ecuación. Muchas gracias. Y Pues chicos, muchas gracias a todos. Creo que, insisto, este tema va para largo y nos deja muchas enseñanzas. Creo que compartieron cosas geniales que nos pueden ayudar a todos a crecer, a enfrentar el contexto que estamos viviendo. Y pues me hubiera gustado ver más sangre, pero bueno, no se pudo, ¿verdad? No es cierto. No, muchas gracias a todos por su participación. Creo que ha sido genial. Y pues nada, nos despedimos y seguimos atentos a la programación de Talentland.